buenas y bienvenidos una vez más a mi canal. Sed bienvenidos digital y simbólicamente a mi casa. Y también recibid mis disculpas porque es que estoy más centrado en los vídeos cortos, vídeos que hago para otras redes sociales, reels, clips que hago para otras plataformas. Y estos vídeos más largos los estoy dejando un poco aparte, un poco de lado. Aún así, no quiero que el canal caiga en desuso. Y quiero que todo el fin de semana al menos haya un vídeo que también me parece interesante que condense todos los temas que trato de lunes a viernes, ¿no? La semana pasada tocó hablar del hombre de Tauret, que estuve haciendo vídeos desde febrero hasta prácticamente un mes. Y voy a intentar seguir ese esquema, ¿no? Cada semana hago X vídeos para esas redes y el fin de semana hago un vídeo largo para YouTube. Pues si tocó hablar del hombre de Tauret en el anterior vídeo, en este va a tocar hablar de dos temas que aparentemente no tienen nada que ver, pero bueno, ahí los he mezclado, que son los bikinis y el Titanic. Que yo estaba pensando en este vídeo y digo, wow, ¿te imaginas a las mujeres del Titanic en bikini? Que son básicamente los temas que he tratado esta semana, ¿no? Los misterios del Titanic y el origen del bikini. Vamos con el Titanic, que me parece el tema estrella. Yo soy del año 87 y yo con 10 años viví, en el año 97, la Titanic manía. Yo me acuerdo de las niñas de mi clase que se volvieron locas con Leonardo DiCaprio y con la película, la iban a ver varias veces. O sea, fue una locura aquello. Yo como película no la voy a valorar porque no es el tema de este vídeo. Pero evidentemente el mito del Titanic influenció mucho a mi generación a través de esa película. Yo lo tengo muy presente y además es una película muy chocante, cómo te muestra la tragedia, cómo te la humaniza, ¿no? Y claro, se te marca de alguna forma. Años después ya vas descubriendo un poco los detalles de aquello, porque hay cosas que no encajan para nada. Ya no me encajaba de niño, o sea, no me... Esto de que chocasen contra un iceberg y demás es rarísimo, por grande que sea el iceberg. Y ya ya cuando era cuando era un chaval más maduro, más mayorcito, pues ya empecé a escuchar sobre el misterio, la conspiración del Titanic, ¿vale? Hay una conspiración del Titanic. Bueno, hay varias que son un poco matriuscas. Algunas más cinematográficas que otras. Por ejemplo, se habla de una momia y todo, que también en los vídeos cortos hablo de la momia, supuestamente. Supuestamente había una momia, la de una sacerdotisa de Amon-Ra, que ya llamaba la mala suerte cuando estaba en el Museo de Londres y demás. No hay ninguna prueba sobre la momia. Me gusta creer que sí, pero no hay prueba alguna sobre la momia. Pero lo que sí que huele a chamusquina es el tema del Olympic. Aquí vamos con el tema del Olympic, que aquí hay chicha. El Titanic era propiedad de una naviera, no sé si se llama White Label o algo así. No me acuerdo ahora exactamente del nombre. Pero el Titanic era propiedad de una naviera que había sacado varios barcos. El barco anterior al Titanic era el Olympic, que era al 99% parecido al Titanic. O sea, era prácticamente igual, pero habían algunas sutiles diferencias, que las comentaré cuando toque. Eran los dos barcos de pasajeros transatlánticos grandes, etc. El Olympic llega un momento en el que tiene un accidente. Creo que es un año antes, sí, es un año antes de la tragedia del Titanic. El Olympic tiene un accidente. Se topa contra un barco militar, el HMS Hawke, que estaba en unas maniobras. Ese barco militar contra el que se topa tiene el espolón armado, lo cual es bastante común en la época. Los barcos militares están preparados para choques. Estamos hablando de prácticamente la Primera Guerra Mundial. O sea, era una época donde se entiende que los barcos estuvieran preparados para un conflicto real, ¿no? El Olympic, al tener ese choque, que por cierto, siempre se alegó, y así es lo que yo me he informado, que fue culpa del propio Olympic, hizo un giro torpe, sospechosamente torpe, se comió al HMS Hawke
y al tener un espolón armado, aun siendo más pequeño, reventó el casco del Olympic. El Olympic no se hundió, pero quedó maltrecho. Un año después, el Titanic, que es el barco siguiente después del Olympic, el Olympic era el número 400, pues el Titanic fue el número 401. Pues el año siguiente, el 401, el siguiente barco que crea la naviera, sale y ocurre la tragedia del Titanic. ¿Qué es lo que dice la teoría de la conspiración? Que el barco que sale no es el Titanic, sino el Olympic. Llega un momento en el que se hace un cambiazo. ¿Por qué? Porque, como he explicado, el Olympic va a juicio contra la Royal Navy. Y la Royal Navy lo que dice es, no, nosotros no somos los culpables, los responsables del choque. Ustedes han hecho un giro muy torpe, inesperado, que el barco militar no ha podido prever, y solo como entero. Además, los barcos tan grandes como el Olympic y demás generan una masa de agua a su alrededor que de alguna forma absorbe a los barcos con los que se va topando, ¿no? Y pasó lo mismo. Supuestamente pasó tan cerca que absorbió al HMS Hawke y se lo comió. Lo reventó, lo dejó hecho trizas. Pierden el juicio, pierden un montón de dinero y lo que se dice es que para ganar ese dinero que han perdido, que por cierto el dueño de la naviera era JP Morgan y tiene mucho que ver con el tema del Titanic, incluso físicamente, lo que se dice es que, ¿cómo decirlo? Se coge al Olympic, se repara y se quita el nombre Olympic y se pone Titanic. Es decir, el barco que sale en la peli no es el Titanic, es el Olympic. El Titanic se esconde, el Olympic se marcha y se marcha ya con la intención de hundirlo. Porque al hundirse el Olympic, como Titanic, disfrazado de Titanic, se cobra un seguro que recupera todo el dinero que han perdido. Y se quedan con el barco bueno y el barco malo, que arreglan más o menos para que tal, acaba bajo el agua. Esa es más o menos la teoría de la conspiración. Y ahora voy a explicar un poco las pruebas que hay, ¿vale? Algunos trabajadores de la naviera aseguraban que el barco que salió, que el Titanic, vamos a decir que el Titanic, tenía indicios de haber sido reparado. Lo cual es raro porque fue oficialmente el primer viaje del Titanic. Luego, el número de serie como he dicho, el número de serie que tiene el Olympic era el 400 y el Titanic el 401. Si se hace un estudio submarino y se recuperan ciertas piezas, seguramente sería fácil descubrir si el barco que está hundido es el Titanic o el Olympic. Porque ese número de serie debería estar, aún a pesar de los años, y de la corrosión del agua, etcétera, etcétera. Así que sería tan, entre comillas, fácil como hacer un estudio submarino serio, recuperar algunas piezas donde está marcado ese número de serie y saber si realmente el barco hundido es el Titanic o el Olympic, porque es que realmente, como he dicho, cada uno está marcado con un número de serie distinto. Y luego está el tema de las ventanas, que es el más polémico. Yo siempre he escuchado lo de las ventanas. Las ventanas del Olympic y las ventanas de Titanic son distintas. Esa es una de las pocas diferencias estéticas que hay entre los dos barcos. ¿Por qué? Porque el Olympic, al ser el primero, a venir antes, tenía algunos defectos que el Titanic luego no tuvo porque se pulieron. Y esos defectos tienen que ver sobre todo con las ventanas. Las ventanas del Olympic no eran simétricas. No guardaban simetría. Y las del Titanic, sí. Es decir, el problema de la simetría se solucionó de un barco a otro. Las ventanas que hay en el barco hundido coinciden más con las del Olympic por la asimetría que con las del Titanic. Lo cual llama la atención. Pero es que luego está el tema de los banqueros, que es el tema más espinoso. JP Morgan, el personaje histórico JP Morgan, iba a subir a ese barco y al final se queda en tierra. Pero es que ese barco suben muchos banqueros poderosos que todos tienen algo en común. Y es que están todos en contra de la creación de la Reserva Federal. Y todos esos banqueros mueren en el accidente de Titanic.
Eso es lo curioso, porque uno puede pensar, vamos a retroceder al principio de la historia. El Olympic, que luego se hace pasar por el Titanic, tiene un accidente con un barco militar llamado HMS Hawke. Pero es que el accidente en sí es raro, porque el HMS Hawke está haciendo unas maniobras militares y de repente en mitad de unas maniobras militares se mete un barco gigante de turistas. Lo absorbe y lo golpea. Es absurdo. Es absurdo si uno piensa que es un accidente. Si uno piensa que no es un accidente, no es tan absurdo. Entonces, la pregunta es, ¿estaba todo planeado un año antes del accidente? Es decir, ya no es que por torpeza del capitán del Olympic ese barco recibiese una serie de daños que se calculan en una serie de gastos económicos y que luego tienen que hacer una especie de un fraude para recuperar el dinero, sino, ¿y si todo es un plan desde el principio para no solamente hacer un fraude, sino también liquidar, quitarse de en medio a algunos banqueros que estaban en contra de sus intereses? Es que es bastante curioso eso. Porque yo, cuando empecé a investigar el asunto, estaba más a favor de la primera versión, de que, bueno, hubo un accidente y tuvieron que intentar recuperar la pasta como fuese. Pero luego piensas, ¿en qué momento un barco de pasajeros se cruza con un barco militar en mitad de una maniobra? Es que no tiene sentido. No tiene sentido. Y luego, el otro tema que traté esta semana es el del bikini, los bikinis. Que digo, jolín, qué sincronía, ¿no? El tema del bikini es muy curioso también. Creo que no da para tanto como el tema del Titanic, pero también a mí me llama la atención. El bikini se inventa en el año 1946, justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Fíjate qué curioso. Lo inventa un ingeniero francés que creo que se llamaba Louis Ruan o algo así, o Louis Ruan, no sé cómo pronunciarlo exactamente. Y lo describe como una prenda de vestir femenina para el baño, para bañarse, que cabe en una caja de cerillas. Coges una cajita de cerillas, ahí te cabe. Si el pobre Louis Ruan, o como se pronuncie, hubiese visto los bikinis que hay hoy en día, que esos sí que caben, esos caben en la mitad de la caja de cerillas. Y fue una revolución, entre comillas lo de revolución, porque para nuestra época me refiero, porque en la época antigua ya hay vestigios históricos que hablan de que habían bikinis en épocas pretéritas. O sea, el bikini resulta en una revolución cultural en nuestra época, pero ya existía en otras humanidades, por así decirlo. Y lo curioso de este caso es que se llama bikini por el atolón Bikini. Y es que esto es magia pura. Para mí esto es magia en toda su expresión. Porque el atolón Bikini es donde los americanos hacían sus pruebas nucleares. Es decir, la palabra bikini se relacionaba con la palabra explosión. Violencia, explosión, agresividad, impacto. Entonces, ¿qué transmitía? Una explosión, algo imparable, algo que te choca, algo que te impacta, que te deja para atrás, con el culo en el suelo, como diría aquel. Entonces, cuando veas una mujer en bikini, imaginaos, poneros en la mente de alguien de 1946 o 50, que de repente ve una mujer en bikini que lo que hace fundamentalmente es transformar la prenda de ropa interior femenina en una prenda de baño. Y lo que es el bañador, que es una única prenda, donde el vientre está tapado, el abdomen está tapado, lo destapa. Entonces, enseña lo justo. O sea, me refiero, oculta lo justo más bien. Entonces, ¿qué impacto era eso? O sea, era realmente una bomba nuclear, una bomba atómica, una destrucción total neuronal, para quien lo viese. Y de hecho, tardó en aceptarse, tal cual digo en el vídeo. O sea, cuando llega el bikini
hay oposiciones por todos lados, estos países supuestamente tan abiertos y tan modernos como Bélgica, como Francia, como Italia, pues lo prohíben por completo. Bueno, en España ni os cuento, con la dictadura de Franco. Pero bueno, más o menos van aceptándolo. En Australia hay multas incluso para las mujeres que llevan bikini, que me hace mucha gracia porque Australia está llena de playas por todos lados. O sea, básicamente Australia es una isla llena de costas. Que digo en el vídeo que Australia es rico, es un país rico en playas. Pero bueno, cuando llega el bikini, mucha gente intenta negarlo, intenta pararlo, intenta bloquearlo, y al final la vida se acaba abriendo camino y se acaba imponiendo. También está detrás la iglesia, que no quería, que lo de siempre. Y yo acabo con una reflexión que es sobre la libertad sexual, que creo que es de donde va todo este tema, que es, hay que saber de dónde venimos para saber quiénes somos. Porque estamos en una época donde parece que todo se ha dado la vuelta, ¿no? Que ahora la libertad es taparse. Cuando, o sea, nos están vendiendo la libertad como taparnos, o como no enseñar, o como llevado a un terreno más filosófico, como callar, como ser moderados, ¿no? Estamos como en la época del quedar bien. Ya no es la época del bikini, de la explosión, de dejar al otro con el culo en el suelo, sino del quedar bien, del decir con lo correcto, del no salirse de la línea. Y hay que saber dónde venimos. Venimos de imponer que todo el mundo, o sea, en este caso, que todas las mujeres se tapen más de lo que quieren taparse, o obligarlas a taparse más de lo que quieren taparse, por lo tanto, a cuestionar su libertad sexual de alguna forma. Aunque no sea explícitamente sexual, está relacionada con la sexualidad, ¿no? Por eso hay que saber muy bien dónde venimos para saber dónde vamos. Para que no nos vendan milongas ni historias y no nos hablen de la libertad cuando es lo contrario, ni viceversa. Yo creo que hasta aquí llega el vídeo. Interesante. Igual me he dejado algún dato. Son 2 temas, muy interesantes los 2. Y pues nada, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo, que creo que va a ser muy pronto. Creo que esta vez no va a tardar una semana, porque tengo otro tema en mente. Pero tengo que desarrollarlo un poco, igual lo hago mañana. Y el domingo a lo mejor tenéis vídeo nuevo. Estamos en contacto, chicos. A disfrutar del verano. Y si os ponéis bikini, pues estupendo. Sobre todo vosotras. Estamos en contacto. Gracias.